Como saben, estamos en un curso de economía y la primera idea importante es que no se puede entender nada en economía sin comprender previamente en qué consiste el protagonista de todo el proceso social, es decir, el ser humano dotado de una innata capacidad empresarial, creativa y coordinadora. Luego lo que vamos a hacer en la primera parte del curso es estudiar a fondo la función empresarial, qué sea la función empresarial. Y decíamos que en una primera aproximación identificamos el concepto de empresa con el concepto de acción humana. Esto parecía de entrada algo difícilmente comprensible, pero en el estudio que hicimos etimológico del término empresa veíamos que ya desde sus orígenes empresa y acción eran sinónimos, porque procedía, el término empresa procede del latín clásico, in prehendo, prehendi, prehensum, que significa descubrir, ver, darse cuenta de algo, y imprehensa hace referencia a la acción de agarrar, darse cuenta, descubrir, crear algo. Poníamos el símil del que es capaz de coger una mosca en el aire, de alguna forma hace referencia a esa capacidad creativa que es inseparable de cualquier acción humana. Y de hecho en la Edad Media se utilizaba el término empresa para referirse a aquellas insignias, recuerdan, que los caballeros llevaban en sus escudos para hacer ver a todos los que se encontraban con ellos que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción valerosa. Incluso hay una referencia en el Quijote a este respecto. Y también en las otras lenguas romances continentales, como por ejemplo en el francés, entrepreneur, en la Edad Media era el término que se utilizaba para aquellos encargados de las grandes construcciones de catedrales, como las obras públicas más importantes en el medievo europeo. Y lo mismo pasaba con el término impreiteiro, etc. Hicimos una digresión sobre la flexibilidad del idioma inglés, que al carecer de término para empresario, pues hizo lo más práctico y lo que suelen hacer los anglosajones, se apropiaron del término francés, de manera que entrepreneur francés pasó a ser también entrepreneur en inglés, el término utilizado para referirse al empresario. Y esto fue algo que sucedió desde finales del siglo XIX a lo largo del siglo XX también. Antes no tenían término en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, se referían al adventurer, aventurero, o al undertaker. De acuerdo. Bien, pues haber identificado el término de acción humana con el término de empresa, que por cierto está reconocido en el diccionario de la Real Academia, el diccionario oficial del castellano, la cuarta acepción de empresa es acción valerosa, que valerosamente se comienza, acción, acción. Haber identificado el término, el concepto de empresa con el concepto de acción nos obliga, lógicamente, a que definamos qué entendemos por acción humana, qué es la acción humana. Luego, la lógica de esta clase introductoria es muy sencilla. Primero, no se puede entender nada en economía sin comprender nuestra naturaleza empresarial. Segundo, identificamos en una primera aproximación el concepto de función empresarial o empresarialidad con el concepto de acción humana. Y ahora vamos a estudiar qué sea la acción humana. Aquí hicimos una digresión metodológica interesante sobre la que profundizaremos más adelante, porque en las ciencias sociales se produce una peculiaridad, y es que el ser humano científico que investiga comparte la naturaleza del ser humano observado. Es decir, yo soy un ser humano y ustedes también. Y si empezamos a teorizar sobre la acción humana como somos seres humanos, disponemos de un conocimiento de primera mano de enorme valor sobre lo que es actuar, precisamente, entre otras cosas, porque continuamente actuamos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Por introspección en nosotros mismos ya disponemos de un conocimiento de incalculable valor para ir comprendiendo el mundo que nos rodea en términos de acción humana. Y esto es algo que nos diferencia claramente de los científicos del mundo de la naturaleza, que tienen que estudiar, ya veíamos, fenómenos ajenos del mundo natural, de los que nos separa un abismo. Nosotros no compartimos la naturaleza de un hígado, ni de una planta, ni de un átomo, etc.
pero sí somos seres humanos. Y por tanto, la definición de acción y el estudio de sus elementos no va a ser relativamente fácil y rápida, porque aunque aquí la expongamos y la estudiemos juntos de una manera sistemática y con un cierto nivel de profundidad, es tan familiar, nos es tan familiar aquello que estamos exponiendo que lo entendemos muy fácilmente. Y así partíamos de la definición de acción humana, que por cierto da título al libro de texto del curso, escrito por Ludwig von Mises, que se titula La acción humana, y luego tiene un subtítulo, Tratado de Economía. Ya entendemos el por qué Mises denomina la acción humana a su Tratado de Economía, y comienza definiéndola. Dice que la acción humana es toda conducta o comportamiento deliberado que llevan a cabo los seres humanos. Y aquí se puede hacer también una serie de comentarios sobre que solo el ser humano actúa, que no podemos dejarnos engañar por esas interpretaciones antropomórficas, como si fueran seres humanos, las hormigas, los monos, los perros, etcétera, que hay una diferencia enorme. Aunque nosotros pensemos que están actuando, no están actuando, ellos se comportan de la misma manera desde siempre, y no han sido capaces ni de componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, ni escribir el Quijote, ni poner un hombre en la luna, ni desarrollar el teléfono móvil o el iPhone. A ver, caballero, no me hable por lo que le he dicho antes, nos están grabando y no quiero que nadie me distraiga, por favor. Bien, pues comportamiento, ser humano, acción o comportamiento deliberado, tampoco es acción humana cuando actuamos de una manera inconsciente, es el caso del sonámbulo, que no sabe lo que hace. La acción humana está muy claro. Significa que el ser humano de una manera deliberada actúa. ¿Pero qué significa actuar? Para esto necesitamos ir de alguna forma separando los elementos esenciales de lo que sea actuar para un ser humano. Y así podemos clasificar esos elementos empezando por el primero y el más importante, que el primer elemento de la acción humana es el concepto de fin. Decíamos que el fin es aquello que todo actor pretende lograr o alcanzar con su acción. Es el primer concepto de acción humana. Es inseparable el actuar humano de la idea de fin. Actuamos porque queremos lograr determinados fines. Y de la mano del elemento número 1, concepto de fin, está el número 2, que es el concepto de valor. Valor es la apreciación que el ser humano da al fin que pretende alcanzar. Esa apreciación puede ser más o menos intensa. Y los seres humanos continuamente estamos descubriendo fines alternativos que podemos alcanzar y que apreciamos más o menos. Ese valor que damos al fin no se puede medir de una manera exacta. Lo más que podemos hacer es comparar, es decir, que yo prefiero determinado fin a otro fin, muy intensamente, algo más intensamente, o que los valoro por el estilo, o que uno lo valoro menos que el otro, pero no podemos con números explicar en términos exactos o medir el valor que damos a cada uno de los fines, porque ellos forman parte de una dimensión subjetiva interior que no es medible. Es un mundo, el interior, que es un mundo ordinal, se dice. Es decir, que lo más que podemos hacer es poner en orden, de más a menos, nuestra apreciación o valor de los diferentes fines. Pero no es un mundo cardinal, que es el término que se utiliza, en el que se puede especificar con números la medición concreta del fenómeno de que se trate. Estamos en el mundo interior, subjetivo, ordinal. Solo podemos poner de más a menos la apreciación que damos a los diferentes fines. Pero hay un tercer elemento esencial del concepto de acción humana, que es el concepto de medio. Medio es todo aquello que el actor piensa, en el contexto de su acción, que le va a permitir alcanzar un fin determinado. Y si algo caracteriza a la acción humana es que continuamente estamos buscando medios para poder lograr el tan ansiado fin. El medio es, poníamos un símil, una metáfora, como el puente que nos permite alcanzar el tan ansiado fin. Y los medios tienen importancia para el ser humano. Iba a decir que tienen valor para el ser humano. Hombre, en una forma normal de hablar, pues se utiliza como sinónimo, pero hemos reservado el término de valor para el fin. La apreciación que damos al medio, que será mayor o menor
en función del valor mayor o menor del fin que pensemos que ese medio nos puede permitir alcanzar, se denomina en economía utilidad. Luego, el valor es al fin igual que la utilidad es al medio. Luego, un medio para el actor será más o menos útil según que el fin que le permite alcanzar ese medio tenga un valor mayor o menor. De alguna forma podríamos decir que igual que la luz del sol se proyecta en la luna, y nosotros vemos la luna por la noche, hace 2 días era luna llena, podemos decir que el valor que el actor da a su tan ansiado fin se proyecta en el medio que cree que le va a permitir alcanzar ese fin a través del concepto de utilidad. Luego, fin, valor, medio y utilidad. Y aquí podemos hacer una pequeña digresión, un pequeño comentario, insistiendo en una idea esencial, y es que fin, valor, medio, utilidad y en general todos los elementos del concepto de acción humana son subjetivos. ¿Qué significa esto? Que solo los determina el sujeto, subjetivos, actor, que en las circunstancias particulares de tiempo y lugar que le han tocado vivir, decide emprender una determinada acción. Luego, solamente el actor implicado es el que descubre el fin que le merece la pena, el valor, siente el valor que tiene ese fin para él, busca denodadamente medios para alcanzar ese fin a los que proporciona utilidad. Y de que de nada vale que desde un observador exterior piense que objetivamente se está cometiendo un error. Poníamos el ejemplo, creo, del jefe de la tribu, cuyo hijo se pone enfermo a morir y pensaba que la manera de curarle era con los exorcismos de un brujo curandero que tenían en la tribu, en vez de darle un antibiótico. Desde fuera podemos decir, pero qué absurdo, el medio adecuado es tomar un antibiótico. Pues no, señor, así no funcionan las cosas en economía. Si las personas implicadas no piensan que eso es así, el antibiótico no tiene ninguna utilidad. En la medida en que piensen que el brujo puede servir para curar al hijo, inmediatamente ya entran en funcionamiento las leyes de la ciencia económica, porque es el sujeto el que determina en el contexto de sus propias acciones el fin, el valor, el medio y la utilidad. E igualmente subjetivo es el quinto elemento del concepto de la acción humana, que es el concepto de escasez. ¿Qué significa la escasez? Significa que hay una situación de escasez cuando el actor piensa que los medios a su disposición no son suficientes para alcanzar todos los fines que pretende lograr. Esto es lo que significa la escasez. Pero de nuevo, la escasez no es algo objetivamente discernible del mundo exterior. Hay escasez porque hay tantas toneladas de aceite y debería de haber muchas más. Hay escasez porque no se descubren fuentes de energía. No, señores, no, es el actor en sus acciones el que determina si una cosa es escasa o no, según que subjetivamente aprecie si los medios a su alcance son o no suficientes para lograr los fines que pretende lograr, que pretende alcanzar. El concepto de escasez también es otro de los conceptos esenciales en los que pivota o ha pivotado todo el desarrollo de la ciencia económica. Fíjense ustedes que estamos definiendo elementos esenciales de la acción humana y ya entrando en contacto con conceptos esenciales sobre los que se construye, son como las columnas sobre las que se construye todo el edificio científico de nuestra disciplina, como valor, utilidad, escasez, etc. Pero veíamos que había otros elementos esenciales. Decíamos que el ser humano, cuando actúa de una manera implícita o explícita, concibe un plan de acción. El plan lo definíamos como una representación mental de tipo prospectivo hacia el futuro, representación mental de tipo prospectivo hacia el futuro de las diferentes etapas o elementos que el actor cree que van a influir en la acción, o diferentes etapas porque el actor piensa que debe de superar hasta alcanzar el tan ansiado fin. Y esas representaciones mentales de tipo prospectivo las hacemos continuamente los seres humanos en todas las acciones que llevamos a cabo, si bien es cierto que la inmensa mayoría de ellas
son tan habituales para nosotros que las planificamos de una forma implícita o tácita, casi de forma automática, aunque en otras acciones más complejas el plan lo hagamos de una forma más explícita o detallada. Pero lo importante, y aquí también tenemos que llamar la atención, es que solo puede planificar la acción el actor implicado en su acción. Aquí el debate es, si hay que planificar, ¿quién tiene que planificar? El actor implicado en la acción, que es el único que descubre el fin, que le merece la pena, el valor que le da, busca los medios a su alcance, evalúa la escasez de los mismos, etcétera, y da utilidad a los medios. El actor implicado o un tercero, por ejemplo, papá Estado, y me da lo mismo que sea el rey Sol, o que sea un faraón, o que sea un presidente supuestamente investido por la soberanía popular, o una elección democrática, rodeado de los más sabios expertos, funcionarios en los ministerios. ¿Son ellos los que tienen que planificar nuestras vidas? ¿O somos nosotros, que somos los únicos capaces de descubrir la información relevante para nuestras acciones? ¿Ustedes qué creen? Y aquí dejamos prácticamente toreado el toro en la plaza a punto de matarle, y hacíamos una referencia a la teoría de la imposibilidad del socialismo, que tenemos la oportunidad de desarrollar con detalle más adelante. Es ontológicamente imposible que tenga éxito una planificación externa, no importa que sea protagonizada por los más sabios y bondadosos seres humanos que quepa concebir. ¡Fracasarán! Ostensiblemente. ¿Por qué? Porque no son nosotros los que estamos actuando. Y esto, cuidado, tiene implicaciones sociales muy importantes, porque explica en última instancia todas las luchas, graves conflictos, genocidios, guerras mundiales, revoluciones que han asolado a la humanidad en los últimos 2 siglos. Esa lucha entre la libertad del ser humano, que con todas sus virtudes y defectos reconoce que su vida la tiene que llevar adelante y sacar adelante, actuarla él mismo, o aquellos que desde fuera lo que pretenden es manejarnos a su antojo como si fuéramos piezas de un Lego, o una plastilina, y moldear la sociedad a su antojo en función de sus más o menos espurios intereses particulares. Esa es la tensión que explica la crisis social de nuestro tiempo, y en cierto sentido la crisis social de todos los tiempos. Pero había un séptimo elemento del concepto de acción humana. Decíamos que la economía no es una ciencia de la decisión. Ahora estamos como separando elementos que están indisolublemente unidos en la acción humana siempre que actuamos. Lo estamos separando y lo estamos entendiendo bien. Pero muchos de nuestros colegas, muchos libros de texto, etcétera, se quedan ahí. Hablan, hay que tomar decisiones adecuadas. Obviamente, tanto en el mundo de la empresa, a nivel individual, etcétera, sobre las acciones. Sí, pero esto no trata sobre la decisión. La economía no es una teoría de la decisión. La economía es una teoría sobre la acción humana. De nada vale tomar la decisión, mejor para nosotros, si luego nos quedamos cruzados de brazos. Luego hay que actuar. Es decir, el octavo elemento del concepto de acción humana es el necesario acto de voluntad, por el cual el ser humano, el hombre o la mujer, moviliza toda su persona, todo su ser, en pos de la acción que ha decidido emprender para alcanzar un determinado fin. Luego, fin, valor, medio, utilidad, escasez, plan de acción, acto de voluntad. Hay un noveno elemento esencial del concepto de acción humana, y aquí dábamos entrada a algo en una primera aproximación inquietante, pero también muy sugestivo, y es el concepto de tiempo. El tiempo. Y es que el tiempo es inseparable de la acción humana. O en una segunda aproximación, es que no cabe concebir ninguna acción humana que no conlleve tiempo, que no exija tiempo. Una tercera aproximación es que el ser humano precisamente siente el transcurso del tiempo conforme va actuando y va culminando las diferentes etapas de ese
plan prospectivo de acción que ha imaginado. Ahora, hacíamos una salvedad, este tiempo al que nos referimos en la disciplina, en la ciencia económica, es un tiempo experimental o subjetivo, es decir, que solo siente el sujeto que actúa en el contexto de tiempo y lugar determinado que le ha tocado vivir. Es el tiempo que experimentamos, su fluir precisamente por actuar. Si no actuáramos, desde la perspectiva de la economía, el tiempo se detendría, no existiría. Y este tiempo experimental o subjetivo, sobre el que han teorizado filósofos como Henri Bergson y otros, este tiempo es el tiempo que se utiliza y que hay que tener en cuenta en el ámbito de la ciencia económica. Y no tiene nada que ver con el tiempo como concepto utilizado en el mundo de las ciencias naturales en general, y en concreto, por ejemplo, en el mundo de la física, que no es sino una analogía del movimiento. Y así decíamos que hay dos tipos de relojes, los relojes analógicos y los relojes digitales. ¿Por qué se llaman los relojes analógicos? Porque hacen una analogía entre el movimiento y el transcurso del tiempo, pero ojo, el tiempo físico, también se llama tiempo newtoniano, en honor de Newton. Nada tiene que ver con el tiempo experimental o subjetivo de la economía. Y el grave problema es que solo disponemos del mismo término, tiempo, para referirnos a dos realidades radicalmente distintas. En el mundo de la Grecia clásica eran más afortunados que nosotros porque disponían de dos términos diferentes, que eran cronos, para el tiempo del mundo de la física, y kairos, para el tiempo experimental o subjetivo de la acción humana. E insistíamos que el tiempo del mundo de la física, y quiero insistir en esto muchísimo, porque ustedes es el primer contacto que tienen con la ciencia económica, y no han entrado en contacto con esta disciplina hasta ahora, y lo que han estudiado desde pequeños, en colegios, institutos, etcétera, es una amalgama de conocimientos en los que se endiosa el conocimiento de la ciencia natural y en los que se ignora a la economía, el conocimiento de las ciencias sociales, y no les han hecho nunca esta distinción, que es clave. El tiempo cronológico, cronos, es un tiempo físico que no es sino una analogía del movimiento, y no cabe entenderlo sin el movimiento. Y sabemos que en el Polo Norte nos ponemos durante los 6 meses en los que hay luz y se va moviendo el Sol. En realidad no es que se vaya moviendo el Sol, es que se va moviendo la Tierra, y que 24 horas después vuelve exactamente al mismo sitio. Y sabemos por los almanaques a qué hora y en qué minuto y con qué segundo de diferencia va a salir el Sol mañana. Desde esta perspectiva, en esta analogía entre el tiempo y el movimiento, que es lo propio del tiempo físico o newtoniano, el futuro ya está ahí. Lo único que falta es que llegue. Me quedo esperando, a ver, y ya efectivamente vuelve el Sol a donde estaba. En el mundo de la ciencia natural, el futuro ya está ahí, y solo falta que venga. Por tanto, podemos decir en castellano que el futuro es un porvenir. Pero nada tiene que ver con el concepto de futuro en el ámbito de la ciencia económica, porque el futuro será uno u otro en términos de acción humana en función de cómo actuemos, de cómo actúe el actor protagonista de cada acción, él en conjunción o interacción con otros múltiples actores. Luego, el futuro no se sabe cuál va a ser porque no está hecho todavía, porque en el mundo de la acción humana el futuro no es un porvenir, sino que es un por hacer. Y en ese sentido nos enfrentamos al futuro en una situación de ignorancia ineradicable. Miren, si cayera una bomba atómica que acabara con toda la humanidad, una bomba de neutrones, son unas bombas atómicas que acaban con todo lo biológico, pero que dejan intacto las estructuras físicas, edificios, etc.
si acabara toda la humanidad y ya no existieran seres humanos que actuaran, claro que seguiría existiendo el tiempo cronos del mundo de la física, seguiría dando vueltas la Tierra, el Sol moviéndose, pero habría desaparecido el tiempo subjetivo o experimental, porque no habría ningún ser humano actuando ni sintiendo el flujo del transcurso del tiempo subjetivo conforme fuera culminando las diferentes etapas de su acción. Y de nuevo, fíjense lo útil que es la ciencia económica. Para cualquier persona madura, con independencia de que se vaya a especializar o no en economía, y ustedes no se van a especializar en economía, porque están en un grado de comunicación audiovisual, de nuevo, es muy importante porque nos permite entender mucho de lo que nos sucede. El ser humano a menudo se rebela contra su propia naturaleza empresarial creativa, que determina que, como todavía no ha descubierto o creado la información relevante para las acciones futuras, no sepamos cuáles van a ser esas acciones futuras, ni mucho menos su resultado en conjunción con las de los demás, ni por tanto podamos conocer el futuro en términos de tiempo de acción humana. Nos rebelamos contra nuestra propia naturaleza, como seres humanos creativos, que hace que el futuro sea ineradicablemente incierto, y esto nos produce vértigo. Alguien diría, puede incluso el término marxista de alienación. La gran tentación del ser humano es la de rebelarse contra su propia naturaleza y decir, no estoy conforme conmigo mismo ni con mi naturaleza creativa empresarial, que hace que el futuro sea ineradicablemente incierto. Yo quiero seguridades y garantías. Yo quiero una bola de cristal que me indique qué va a pasar en mi vida, con quién me voy a casar, si voy a tener éxito o no. Yo quiero a alguien que me garantice todo, desde que nazco hasta que muero. Y por eso, en esta tensión que se produce, aunque sea de manera implícita en cada ser humano, somos como si dijéramos campo preparado para todo tipo de demagogos y manipuladores, porque ellos pueden aparecer y decir, no os preocupéis vosotros, yo os ofrezco el nirvana aquí y ahora, no tenéis por qué madurar, no, manteneros infantilizados de por vida. ¿Qué es esto de que vamos a estar a la adolescencia hasta los 17, 18 años? No, adolescentes hasta los 30, los 40, los 50, toda la vida adolescentes. Aquí está papá Estado, vuestro salvador. Os garantizo todo. Educación gratis, libros de texto gratis, buen trabajo, grandes vacaciones, renta social mínima, 400 euros, que poco, 1.000, 2.000, 3.000, salario mínimo, 10.000 euros. No tenéis que preocuparos de nada. Los hijos no son de las familias, los hijos son del Estado, que va a controlarlo todo. Tenéis todo garantizado, el futuro dado, ya no tenéis que temer nada. ¿Se dan cuenta ustedes? Estoy haciendo un poco de teatro, pero esta es la tentación que continuamente nos rodea y nos amenaza. Rebelarse contra la propia naturaleza humana, que es esencialmente creativa y empresarial, es gravísimo. Puede acabar con la civilización. De hecho, todos los conflictos sociales que ustedes puedan imaginar, desde los históricamente más relevantes hasta los más prosaicos de cada día, son una manifestación de esta lucha entre la libertad y la coacción exterior, y de esta duda en el ser humano de ¿me dejo llevar por aquellos que me garantizan un futuro dado o asumo mi responsabilidad y tomo las riendas de mi propia vida? No se engañen, esto es continuamente lo que nos sucede. Las enfermedades más graves son las que afectan al sistema inmunológico y las más graves todavía, las que hacen que el sistema inmunológico ataque a nuestro propio organismo. Pues en términos espirituales y de acción humana es a lo que me estoy refiriendo. La gran tentación a la que continuamente se ve sometido el ser humano es la tentación de rebelarse contra el supuesto sino
trágico que supone que el futuro sea ineradicablemente incierto y pretender construir aquí y ahora un paraíso terrenal de certidumbres. O si no, ¿en qué consistió la tentación de la serpiente, Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso terrenal? ¿Es que se presenta el demonio? ¿Es que se presenta el Estado como es en realidad? Es decir, con cuernos, fuego, utilizando la coacción sistemática, cárceles, multas, boletín oficial del Estado, cámaras de gas, todo lo que ustedes quieran. ¿Fusilamientos masivos? No. Siempre se presenta de una manera atractiva, sinuosa, simpática. Oye, ¿por qué no comes de esta fruta tan buena? No, no comemos porque Dios nos ha prohibido comer de ella. No hagáis caso. ¿Sabéis por qué no quiere que comáis de esa fruta? Porque si coméis de esa fruta, seréis como dioses. Ahí está la tentación. Qué bien resumido de manera analógica. En términos de símbolos, de forma simbólica, en el Génesis. Seréis como dioses, y esa es la tentación, creernos que podemos llegar a ser dioses omniscientes, controlar y saber exactamente todo lo que va a pasar. Luego vean cómo una idea que es, bueno, puede ser aparentemente interesante, como es la distinción entre tiempo cronológico del mundo de la ciencia natural o tiempo subjetivo en el mundo de la acción humana, sin embargo, tiene implicaciones que afectan a nuestra vida. Si ustedes van a aprender algo en este curso, es unas gafas teóricas o una caja de herramientas conceptual que les va a cambiar completamente su forma de ver el mundo que les rodea. Van a pasar de tener unas gafas distorsionadas por lo políticamente correcto, por ideologías nefastas, etcétera, a tener unas gafas perfectamente graduadas por la verdad científica, en la medida en que humanamente nos podamos aproximar a ella. Pero la verdad es que entonces la vida del ser humano es muy dura. No se sabe nada, el futuro es ineradicablemente incierto. Estará justificado hasta cierto punto ese vértigo. Y decíamos que el ser humano dispone, como si dijéramos, de dos muletas que le permiten hacer frente a ese carácter ineradicablemente incierto del futuro. Y esas muletas o ayudas de las que dispone eran, por un lado, las instituciones y por otro lado, la función empresarial. Definíamos las instituciones como todo esquema pautado de comportamiento. Y tendremos ocasión, a lo largo de las próximas clases, de profundizar sobre el concepto de institución. Pero lo que sí podemos decir ahora, desde el comienzo, es que el enfoque de este curso de la economía es un enfoque eminentemente, no solo multidisciplinar, porque aquí se habla, como ven ustedes, de lo divino y de lo humano, sino también eminentemente institucional. Y veremos cómo a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo, en los que viven muchas generaciones, se van descubriendo determinados comportamientos que una primera oleada de seres humanos dotados de una mayor perspicacia empresarial descubren que adoptando esos comportamientos consiguen más fácilmente sus fines. Y en la medida en que tienen éxito, esos comportamientos son también adoptados, copiados por otra segunda, tercera, cuarta oleada de seres humanos y así sucesivamente, hasta que esos comportamientos se pautan, son seguidos de manera generalizada. En el momento en que esto es así, surge la institución. Y veremos que las instituciones son vitales para la civilización, son vitales para el ser humano. Instituciones en cualquiera de los ámbitos que podamos concebir. Por ejemplo, en el ámbito lingüístico, veremos que el lenguaje que utilizamos es una institución, surge de esta manera, evolutiva, consuetudinaria, a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo, y participando en ellos muchas generaciones de seres humanos. El lenguaje es una institución. También son instituciones los principios morales, mos moris, tradición. Aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Hombre, a veces tendremos dudas, problemas en la frontera entre lo que está bien y lo que está mal, regiones que no son ni blanco ni negro, pero no nos engañemos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. No solo porque ya desde dentro nuestro tenemos embrionariamente este conocimiento, sino porque nos hemos formado en una familia, en una comunidad, tenemos principios, incluso a lo mejor
nos ha tocado la lotería y somos religiosos, aunque aquí el 99,99% de la gente sea pagana. No, estoy haciendo una exageración. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, y ese conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal en términos morales también es un conocimiento institucional, son instituciones los principios morales. El derecho también es una institución, el derecho de propiedad o las instituciones en el ámbito de la economía, la más importante de las cuales es el dinero. Y diremos que el dinero es la institución social por excelencia. ¿Pero qué dice el profesor? Lo demostraremos en su momento. Y las instituciones nos ayudan a enfrentarnos al carácter ineradicablemente incierto del futuro, porque en la medida en que yo adopto ese comportamiento institucional pautado y pienso que los demás con los que yo me relaciono también, podemos restringir enormemente las alternativas en las que creemos que se podrá culminar nuestras acciones. Y si yo llego a un trato con esta señorita de compraventa y le doy y cerramos un trato y un apretón de manos, yo pienso que ella va a cumplir su parte del trato y ella piensa que yo voy a hacer lo mismo. Y si somos personas que nos comportamos de manera pautada, esto ya reduce el ámbito inmenso, infinito, de incertidumbre ineradicable y lo acota de manera significativa. Y lo mismo en el ámbito de todas las acciones. Y si yo quiero emprender una vida familiar y encuentro a mi pareja y me comprometo con ella, con independencia de que sea por la Iglesia o fríamente en un acto copiado de los de la Iglesia, ante un registro civil, en un ayuntamiento, pues se supone que es para toda la vida, porque si no, no sería un matrimonio. No, esto, pues para eso no te cases, hijo, si te vas a casar hoy, sí, pero si mañana viene otro, pues a lo mejor te doy la patada en el culo y me voy con otro. No, si apretamos un apretón de manos, se supone que es por toda la vida, y yo me caso contigo porque pienso que tú eres una mujer de principios, y tú piensas que yo soy de principios, y que vamos a poner tú y yo todo lo que podamos de nuestro ser para sacar adelante ese proyecto vital juntos. Y si es así, ese proyecto vital funcionará. Pero si no es así, eso durará menos que un pastel a la salida de un colegio. Y nos entraremos por el hola, 2 años después de la boda, de que fulanito y menganito, que se querían mucho, se han divorciado. Él yo no tengo nada contra ti, eres la mujer de mis hijos, te quiero mucho, pero obviamente me he enamorado de otro, y todo se racionaliza. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a ser feliz? Pues claro, me voy con otra más joven, más tetuda y más atractiva, y tú lo mismo, y se terminó la historia, y se desapareció el matrimonio. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Por qué? Porque no se han cumplido las premisas del comportamiento institucional que ello supone. Y la institución más importante de todas, que hace posible la civilización, es precisamente la familia. Fíjense ustedes, lenguaje, familia, dinero, derecho, moral, son instituciones entendidas como esquemas pautados de comportamiento que hacen posible al ser humano enfrentarse a la incertidumbre ineradicable del futuro. Pero hay otra ayuda de incalculable valor, que es precisamente la propia función empresarial, porque el ser humano no hay ninguna garantía, tiende a lograr aquello que se propone. Si yo visualizo un fin al que doy valor y con toda mi alma y todo mi ser concibo las etapas por las que tengo que pasar y movilizo mi persona para culminarlas en pos de ese fin, hombre, lo más probable es que me aproxime mucho a ese fin, sobre todo si estoy perdido en un magma de alternativas y de fines y no sé lo que hacer, etcétera. Es como el que está navegando, les pongo este ejemplo, yo soy capitán de yate, por la noche en una tormenta en el mar, algo terrorífico, no sabes ni por dónde vienen las olas, o si te va a volcar el barco, y de pronto, pero además 360 grados igual, y de pronto ves una lucecita en lontananza, la de un faro. Bueno, pues entonces te diriges a tierra, a ese faro, entre los 360 grados de oscuridad, incertidumbre y caos, ahora ya tu antena parabólica la diriges a esa lucecita. Si tú diriges todo tu ser en pos de una acción, ya te vas aproximando a eso. Y si yo lo que quiero es triunfar en el mundo del cine, y voy a hacer lo que haga falta, y voy a dedicar a echar horas, estudiar, ver películas,
estudiar la vida de los más importantes y las obras de los más importantes directores, lo mismo con guionistas, etcétera, y me dedico solo a esto, pues lo más probable es que se aproximen ustedes mucho a ese fin. Y si yo quiero sacar adelante una familia, porque para mí esto tiene valor, y buscar una chica guapa con principios, o no tan guapa, pero lo importante es que tengan principios, lo importante es con los principios, los chicos y las chicas. Luego, si son guapas, por añadidura, tal, y si para cómo tienen dinero, joven, guapo y con dinero, pero eso es lo de menos, lo importante son los principios. Pues lo más probable es, bueno, me dará calabazas una, otra, me quedaré muy deprimido, pero mira, la cuarta o la quinta, lo más probable es que me case, y si además pongo todo por mi parte, y ella también, para sacar adelante el proyecto vital, pues que llegues a ser o a construir un matrimonio feliz. Lo más probable es que si actuamos empresarialmente en pos de un determinado fin y ponemos todo lo que podemos dar en pos de ese fin, nos aproximamos a él. Y por tanto esto también acota y reduce el ámbito infinito de incertidumbre ineradicable. Les decía de manera simbólica, o no tan simbólica, que Dios en su infinita sabiduría no había querido dejar al ser humano solo ante el abismo del carácter ineradicablemente incierto del futuro, y nos había dotado de las instituciones, que son sin duda alguna resultado de la interacción humana, aunque no del diseño humano, esto es muy importante, conllevan tan gran cantidad de volumen y experiencia que nadie puede diseñar una institución ex novo, ni mucho menos mejorarla sin destruirla. Las instituciones por un lado y la propia función empresarial como armas de incalculable valor que nos permiten hacer frente a nuestro sino y al carácter ineradicablemente incierto del futuro. Es decir, que aumentan exponencialmente nuestras posibilidades de éxito cara a las acciones que emprendemos. Significa todo esto que el futuro está, como si dijéramos, abierto a todas las posibilidades creativas del ser humano. Y por tanto no sabemos exactamente cómo puede ser. Claro que las instituciones nos ayudan a enfrentarnos al futuro. Decíamos en la última clase, el martes a las 7 habrá clase. Cualquiera de ustedes, alumno o alumna, podría haber levantado la mano y haber dicho, oiga, no, acaba de decir usted, profesor, que el futuro es ineradicablemente incierto. No se sabe si habrá clase el próximo martes. ¡Milagro! Hoy, siguiente martes, 3 de octubre de 2023, a las 19, ha habido clase. ¿Y cómo es esto posible? Gracias a las instituciones. Ustedes saben que yo soy una persona de palabra y que haré lo posible, salvo que tenga un accidente, me dé un infarto, me ponga enfermo, toco madera y vendré a dar clase. Y yo, pues confío en que a ustedes les interesa asumir el esfuerzo que supone venir a clase. Sobre esto vamos a hablar enseguida cuando introduzcamos el concepto de coste, y que estarán aquí. Y luego, institucionalmente, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, todos tener un reloj analógico que recoja el tiempo físico, porque institucionalmente y en el ámbito praxeológico, en términos subjetivos o de acción, cuando coincida a las manecillas a las 7, estaremos aquí. Fíjense ustedes, no es que el tiempo lo fije las manecillas ni el movimiento, sino que lo utilizamos de forma auxiliar, el tiempo físico, en nuestra concepción del fluir subjetivo del tiempo experimental del Kairos. Y por eso tenemos clase hoy, y que espero que terminemos antes de las 9 y podamos ir a ver el partido de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Nápoles. Lo digo porque como están grabando, esto será interesante, quedará como una prueba histórica, un documento histórico para el día de mañana. Ni siquiera podemos conocer todas las alternativas posibles que surjan, lo que significa que no se puede aplicar al ámbito de la acción humana toda la teoría de la decisión. ¡Ay, cómo me río ahora del ingenuo que fue! Cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, había una asignatura que era teoría de la decisión, y lo primero que hacían era llenarme la pizarra de árboles de decisión. Alternativa A, la alternativa B, alternativa C, la probabilidad, grado de creencia, luego programas, y entonces se llegaba a la decisión óptima. Me mondo de risa, si ni siquiera se conocen las alternativas, entre otras cosas porque todavía no han sido creadas por el ser humano, dotado de una innata capacidad empresarial y creativa. Esta no es una ciencia de la decisión, fuera todo eso.
es una ciencia de la acción. En el momento en el que usted desarrolle un árbol de decisiones con las diferentes alternativas, ya ha congelado el futuro, ha paralizado el mundo, es como si hubiera hecho una fotografía estática. Ha eliminado la posibilidad de que surjan alternativas que ni siquiera nadie antes podía haber concebido, y sin embargo la civilización avanza en base a alternativas que ni siquiera nadie antes podía haber imaginado. Hoy leía en la prensa que acaba de dar el premio Nobel de Medicina a 2 personas. Pues resulta que se conocieron en una fotocopiadora. Una era científica bióloga y el otro era un experto en el sistema inmunológico. Y entonces al hacer la fotocopia cayó el papel y dijeron, ay, oye, ¿y por qué no? Tú estás escribiendo esto. Oye, ¿por qué no combinamos este trabajo entre los dos juntos? Y ahí empieza la semilla. Esto fue a finales del siglo pasado, que ha terminado permitiendo hacer las vacunas genéticas que han sido tan útiles, aparentemente, en la pandemia. Un acto de creatividad. Es que esa alternativa ni siquiera se podía haber concebido antes. Se empezó estudiando cómo dar instrucciones al sistema inmunológico para que se comiera, por ejemplo, células cancerosas, para que actuara contra determinadas enfermedades. Y ahí se había avanzado mucho. Y lo que se hizo cuando vino la pandemia es aprovechar ese avance y decir, bueno, ¿y por qué no enviamos esos mensajes para atacar a el determinado virus? Y así se permite hacer deprisa y corriendo millones y millones de vacunas. Fue un acto de creatividad empresarial. La alternativa ni siquiera se había podido concebir antes. Les he puesto un ejemplo, simplemente una ilustración de que el futuro es ineradicablemente incierto, que ni siquiera se conocen las alternativas y que no se puede aplicar la teoría de la decisión. No solo no se puede aplicar la teoría de la decisión, no se puede aplicar el concepto de probabilidad, ni se puede aplicar tampoco el teorema de Bayes. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero qué es esto que dice el profesor? Hombre, supongo que alguien habrá oído en el instituto algo sobre probabilidad o sobre el teorema de Bayes. Y aquí de nuevo nos enfrentamos a otra dura realidad. Y es que al igual que estamos utilizando el mismo término tiempo para referirnos a dos cosas o conceptos radicalmente distintos, el tiempo de la acción humana y el tiempo en el mundo de la ciencia natural, se utiliza también el término de probabilidad para referirse a dos realidades radicalmente distintas. Y aquí hay una confusión y un mare magnum impresionante, porque en el día a día estamos hablando en términos de probabilidad, cuando resulta que en unos casos nos referimos a una probabilidad, que es el concepto que se utiliza en el mundo de la ciencia natural, y en otros casos nos referimos a una probabilidad que es la que se utiliza en el mundo de la acción humana. Y ahora ya contesto a la pregunta que esta señorita esta mañana, o hace unos minutos, me ha hecho. En el mundo de la acción humana se utiliza el término de probabilidad de caso o evento único. En el mundo de la ciencia natural se utiliza el término de probabilidad de clase. Y yo les pediría a todos ustedes que vayan a la página 47, porque vamos a seguir juntos las diferencias esenciales que hay entre el mundo de la ciencia natural y el mundo de la acción humana en lo que se refiere al concepto de probabilidad. La probabilidad de clase, que es la que se utiliza en el mundo de la ciencia natural, significa lo siguiente. Conocemos cómo se comporta una clase de fenómenos determinados, un conjunto de elementos homogéneos. Sabemos cómo se comporta la clase, el conjunto, pero no sabemos cómo se comporta cada uno de los elementos homogéneos de ese conjunto. Les voy a poner varios ejemplos. Yo que soy actuario matemático de seguros y especialista en estadística y econometría actuarial, mundo de la ciencia natural, aparte de ser economista, mundo de la... Bueno, sobre eso hablaremos ahora enseguida.
Sabemos por las tablas de mortalidad de que por cada 1000 personas de 40 años, en el próximo año van a fallecer 3. Sabemos cómo se comporta la clase o el conjunto, 3 por 1000 de mortalidad, pero no sabemos el nombre o apellidos de las 3 personas a las que le va a tocar la China de morirse. Eso es probabilidad de clase. Eso es una probabilidad propia del mundo de la ciencia natural, en este caso del campo de la biología. Biología, mundo de la ciencia natural, en relación con el ser humano, no tiene nada que ver con la acción humana. El médico que nos analiza en términos de ciencia natural, es decir, nuestro hígado, nuestro cerebro, etcétera, no en términos de acción humana. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una moneda, en este caso, mi moneda de oro, que traigo siempre, que la vean, es mi onza de oro, una moneda Liberty, es la única que sale la diosa de la libertad. Yo llevo el oro, primero, porque es la libertad. Segundo, porque ha sido el dinero por excelencia utilizado por la humanidad hasta que nos fue expropiado a la fuerza por los gobiernos. Y tercero, porque en el mundo de la Iglesia Católica el oro representa la caridad. Mi moneda de oro tiene cara y tiene cruz. Bien, entonces si yo tiro 1000 veces la moneda de oro, pues tiende a salir la mitad de las veces cara y la mitad de las veces cruz. Sé que el conjunto de fenómenos de tirar 1000 veces una moneda bien hecha se comporta en que el 50% de las veces sale cara y el 50% de las veces sale cruz. Pero mi conocimiento respecto a un lanzamiento concreto, mi desconocimiento es absoluto. No sé si va a salir cara o cruz, no sé cómo se comporta ningún elemento individual de la clase o del conjunto de fenómenos, pero sí sé cómo se comporta la clase en general. Eso significa la probabilidad de clase. Cuando se da esa circunstancia, que es la que se utiliza en el mundo de la ciencia natural avanza sobre la base de hacer experimentos, cuando se puede, de laboratorio, de aislar las diferentes causas de un fenómeno y de encontrar regularidades, bien sea en términos ciertos o en términos de probabilidades. Por ejemplo, se lanza un nuevo medicamento de quimioterapia contra el cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a hacer un experimento. Cogemos a 50.000 mujeres voluntarias que tienen cáncer de mama. Vamos a coger 25.000 y no le vamos a dar esto, le vamos a dar un placebo, ellas no lo saben, y a las otras 25.000 le vamos a dar el nuevo tratamiento. Bien, entonces se sigue durante un periodo de 3 o 4 años y al final se ve el resultado. Si la mortalidad es igual entre las que tomaron el placebo y las que han tomado el nuevo medicamento, la nueva quimio, entonces se rechaza, no es efectivo. Pero si las que han tomado la quimio experimental resulta que hay un 40% menos de mortalidad, entonces sí es efectivo. En términos de probabilidad de clase, hemos descubierto que disminuye la mortalidad en un 40%. Y así es como va avanzando la ciencia natural, sobre la base de descubrir estas regularidades, bien en términos ciertos o bien en términos probabilísticos. Cuando se da una situación en la que conocemos cómo se comporta una clase, pero una clase de elementos homogéneos desde la perspectiva de lo que estamos enjuiciando, pero desconocemos el comportamiento de cada elemento particular, se dice que estamos en una situación de riesgo, risk. Eso es riesgo. Y el riesgo, queridos alumnos, esa tercera característica muy interesante, se puede asegurar. Se lo digo yo, que soy dueño de una compañía de seguros. Se lo digo yo,
que aparte de doctor en Derecho, doctor en Economía, 3 doctorados adicionales, catedrático de Economía, etcétera, soy especialista en estadística, en econometría actuarial y en actuario de seguros? Claro que se puede asegurar. ¿Por qué se puede asegurar el riesgo? Porque se conoce el comportamiento de la clase, pero no el de sus elementos individuales. Si sabemos que 3 personas de cada 1000 van a morir, se puede asegurar el riesgo. Es decir, que cada uno ponga 1 euro de entrada. Tenemos un fondo de 1000 euros. Cuando sepamos las personas que fallecen, les podemos dar 333 a la viuda o al viudo de cada una de esas 3. Tenemos una casa, no sabemos si se va a incendiar, pero nuestras estadísticas, comportamiento de probabilidad de clase, nos dice que se incendia una casa por cada 10.000. Bueno, pues si pagamos 1 euro, si nos toca la China y se nos incendia la casa, nos podrán pagar una indemnización de la casa. Ese riesgo es asegurable. ¿Por qué es asegurable el riesgo por definición? Porque se conoce el comportamiento de la clase, pero no el de sus elementos individuales. Y en el mundo de la ciencia natural, en el que se utiliza el concepto de probabilidad de clase, en el que se conoce el comportamiento del conjunto, pero no de sus elementos individuales, en el que existe el concepto de que hay es riesgo, riesgo asegurable. Imagínense ustedes un proceso productivo. La producción de una película. Yo ya he producido una y estoy terminando la segunda. Hay situaciones de riesgo. Se puede incendiar el plató, le puede dar un infarto al guionista, que es único en el mundo, etcétera, y se puede asegurar. No sabemos si nuestro plató le tocará a la China de incendiarse, pero entre 10.000 estudios se incendia uno. Puedo ir a una compañía, pagar una prima, y si se incendiara el mío, me darían una indemnización. Claro que lo puedo asegurar. Y este coste de los seguros sobre los riesgos implicados en nuestro proyecto empresarial forma parte del coste de producción normal y lo están asumiendo continuamente todas las empresas. Y toda la probabilidad de clase se puede matematizar y hay toda una disciplina que se denomina estadística, que estudia en términos matemáticos la probabilidad y todas sus implicaciones, distribuciones de probabilidad, etcétera. ¿Y cómo se llega a descubrir la probabilidad de un fenómeno como formando parte de una clase en el mundo de la ciencia natural? Bueno, pues hay varios procedimientos. Uno, el que me acabo de referir con el ejemplo, bien de la moneda o del medicamento, de la quimio. Empíricamente, puedo tirar 1000 veces la moneda y al final pues han salido 495 veces cara y 505. Y conforme más veces tiro, no 1000, 2000, 3000, cada vez se aproxima más al 50 y al 50%. O cojo el grupo de mujeres al que he hecho el experimento, la mitad con un placebo y la otra mitad con la quimio, y veo cuál es el resultado. La investigación empírica es una manera de descubrir la probabilidad, y la ciencia avanza descubriendo regularidades en términos probabilísticos día a día. Pero hay otro procedimiento para descubrir la probabilidad, que es el concepto lógico de probabilidad. Número de casos favorables entre número de casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o de que salga cruz? Número de casos favorables, 1. Número de casos posibles, 2. Un medio, 50%. Es el concepto lógico de probabilidad frente al concepto frecuencialista de probabilidad. Pero existen, fíjense que estoy haciendo una clase de ciencia natural, nada de lo que digo es aplicable a la acción humana, como vamos a ver enseguida, Pero existen múltiples fenómenos en el mundo de la ciencia natural de los que no sabemos nada. Yo qué sé, si hay vida humana, generalmente ponía el ejemplo en Marte, pero como ahora sabemos mucho de Marte, pero imagínense que estamos como hace 200 años. Si hay vida humana en Marte, pues no sabemos nada.
Pues si no sabemos nada, puede ser que haya y puede ser que no haya, 50%. Pero viene un abad muy listo que se llama Bayes y dice, no, aquí, cuando nos aproximamos a un fenómeno del mundo de la ciencia natural del que no sabemos nada, muy posiblemente en el duro caminar y avance de la ciencia natural llegará nueva información o conocimiento. Se hace un pequeño experimento, hay tal intuición, etc. Ese conocimiento se puede incorporar de manera que paulatinamente vayamos aproximando poco a poco, nos vayamos aproximando asintóticamente hacia la probabilidad verdadera que desconocíamos en un principio, y ese es el teorema de Bayes, y la famosa fórmula del teorema de Bayes, que no es aplicable al mundo de la ciencia humana, ciencia social, solo de la ciencia natural, a pesar de que nos hayan enseñado en el colegio. Y por último, en quinto lugar, la probabilidad de clase, que es la de la ciencia natural, obviamente, es objeto de estudio y de investigación por parte del científico natural, de los físicos, de todos los científicos de la naturaleza, biólogos, médicos, etc. Ahora bien, el mundo de la acción humana nada tiene que ver con esto. Ah, pero si esto es con lo que me han enseñado y como yo me muevo. No, señores, en el mundo de la acción humana no hay clases de fenómenos o elementos homogéneos entre sí. Para desgracia de los ingenieros sociales y líderes políticos o sociales que nos quieren manipular, el ser humano no es una rata, ni una bacteria, ni es un elemento homogéneo, sino que yo, y usted, y usted, y usted somos radicalmente distintos. Estamos dotados de una innata capacidad empresarial creativa y solo somos capaces de crear de una manera única e irrepetible en función de nuestras circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. En el mundo de la acción humana no hay, por tanto, clase. No se conoce cómo se comporta una clase porque no hay clase de fenómenos. Lo que hay es el concepto de probabilidad de caso o evento único, que significa que aunque no haya clase sobre el evento único, históricamente irrepetible, se tiene un determinado conocimiento de primera mano sobre cómo pueden evolucionar los acontecimientos de ese evento único históricamente irrepetible. Pero no solo eso, es que la propia acción humana hará que el evento sea uno u otro. Por eso, no nos engañemos. Una cosa es decir que este medicamento es efectivo en el cáncer de mama en un 40%, y otra cosa es radicalmente decir que se casan fulanito y menganita. Yo les doy de aquí a un año, como mucho, un 10%. Estamos diciendo cosas que no tienen nada que ver. Que yo diga un 10% es simplemente una figura del lenguaje. No tiene nada que ver. Estoy transmitiendo un grado de creencia sobre un evento único históricamente irrepetible, poniendo una cifra de forma simbólica, pero no tiene nada que ver, porque en el ámbito de la acción humana, 10% para mí significa algo radicalmente distinto a 10% para ti. No vale decir, es como si fuera una lotería en la que te dan el 10% de las papeletas. Es la probabilidad de que estos se separen. Es que incluso eso, para mí, puede suponer poquísimo y para ti infinitamente menos o algo más. Es que simplemente es una figura del lenguaje. Y además no está determinado cuál va a ser el resultado, porque dependerá de cómo actúen. Así como en el concepto de probabilidad de clase se desconoce absolutamente el resultado de cada elemento, no sabemos a quién le va a tocar, en la acción humana, sin embargo, la propia acción de las personas implicadas puede hacer que el resultado sea uno o que sea otro. Aunque utilicemos el mismo término de probabilidad, nos estamos refiriendo a una cosa radicalmente distinta.
al concepto de probabilidad de clase. En el ámbito de la acción humana, en el que solo hay eventos únicos, históricamente irrepetibles, cada uno de ellos es distinto, y por tanto no hay clase, no hay conjunto, se dice que lo que hay es una situación no de riesgo, sino de incertidumbre. Ya hemos hablado sobre esto. Incertidumbre ineradicable. ¿Por qué? Dado el carácter eminentemente creativo de la acción humana. Y puede ser que esa pareja que yo pienso, no dio 2 duros por ella, ¿qué? Porque es que ella, pues, no tiene ningún principio, él tampoco, esto es un matrimonio de conveniencia, etc. Yo tengo esa idea, tengo cierto conocimiento de las circunstancias del caso, pero joder, a lo mejor resulta que creativamente, resulta que al final se enamoran, se terminan queriendo y hacen el esfuerzo para sacar adelante el matrimonio y me demuestran que me he equivocado, porque la propia acción genera el evento en uno o en otro sentido. No hay riesgo, no hay riesgo en la acción humana, hay incertidumbre. Y la incertidumbre no es asegurable. No se puede asegurar la incertidumbre. Vamos a ver, caballeros, esto es muy importante. Voy a poner un ejemplo de fútbol, que va a empezar dentro de 3/4 de hora. Voy a poner un ejemplo de matrimonio y voy a poner el ejemplo de una empresa audiovisual. Mundo de la acción humana. Se hace una estadística y escuchamos la siguiente noticia en la televisión, porque cuando no tienen ninguna noticia siempre sacan una estadística. El 50% de los matrimonios se han divorciado después de 7 años. Mi pregunta, ¿nos aporta algún tipo de información ese conocimiento respecto de la boda de mi amigo y su novia a la que voy a ir mañana? Ningún conocimiento. Porque estos 2 chicos que se casan mañana yo los conozco, tengo cierta intuición, cierta información sobre cómo pueden ir las cosas, pero no hay una clase de elementos homogénea, porque cada matrimonio es un mundo y radicalmente distinto. El matrimonio es un proyecto humano, empresarial y creativo y de esfuerzo, que exige que cada elemento de la pareja ponga todo lo que sea preciso y todo su esfuerzo y sacrificio para sacar adelante ese proyecto vital. Y si cada uno de ellos lo hace, será un proyecto vital de éxito, y si no, durará menos que un pastel a la salida de un colegio. No es asegurable. No es asegurable porque además dependerá el resultado de ese matrimonio de cómo actúen los cónyuges, y por eso no se puede asegurar. Alguien podría decir, profesor Huerta de Soto, ¿usted tiene una compañía de seguros? Sí, ¿de qué? De vida. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues hacemos seguros de vida, favoreciendo la previsión social complementaria, privada, y por tanto a sus clientes les convencemos de que inicien un proyecto de previsión pagando una prima y que con esto, si se quedaran inválidos o fallecieran, su familia percibiría un importante capital. Y entonces cualquiera de ustedes dirían, pues usted tonto, profesor Huerta de Soto, con todo lo que ha estudiado y todos los doctorados honoris causa, ¿no acaba de escuchar en la televisión que el 50% de los matrimonios se divorcia después de 7 años? ¿Por qué no lanza el seguro de matrimonio? No, qué idea más buena. ¿Sí? Se lanza el seguro de matrimonio. Al casarse, tu póliza de seguro de matrimonio, en el que se paga una prima. 5.000 euros cada cónyuge, 10.000 euros al año. De manera que si el matrimonio va mal y se divorcian, percibirán 1.000.000 de euros cada uno. Joder, esto sí que es... Aquí todo el mundo haría ese seguro, ¿sí o no? Y mi pregunta, ¿por qué no hay seguro de matrimonio? Respuesta, porque el matrimonio es un fenómeno de la acción humana, cada uno de ellos un evento único, históricamente irrepetible, en un entorno de incertidumbre, cuyo resultado depende de cómo actúen y por tanto no asegurable.
¿Qué creen ustedes que sucedería si existiera un seguro de matrimonio? Les he dicho que hay que tener una paciencia inmensa y hacer un esfuerzo tremendo por sacar adelante ese proyecto cada día. Y entonces tu cónyuge le ves un día, un mes, otro mes, se levanta por la mañana, toda desgreñada, mal olor de boca, cada vez más envejecida, y aquí tengo un seguro de que si me divorcio y le doy la patada me dan 1 millón de euros. Y ella al revés. ¿Cómo voy a aguantar a este pesado? Parece mentira, no ya me hace caso. Sí, me daba flores de novio, pero ahora como si te he visto no me acuerdo, todo el día fumando, al fútbol con los amiguetes. A mí que me gusta ser carnicero, que es un tío atractivo, etcétera. Y además me da 1 millón de euros. ¿Qué pasaría si hubiera un seguro de matrimonio? Se multiplicarían los divorcios. Porque estaríamos sesgando el comportamiento que es el que determina, porque es un fenómeno del mundo de la acción humana, cuál va a ser el resultado final. Vayamos al fútbol, porque ahora hay un partido de fútbol de la Copa de Europa. Una de las tonterías que escuchamos siempre cuando hay alguien que retransmite el fútbol es, bueno, las estadísticas, importante, en el 75% de las veces que ha jugado el Real Madrid contra el Atlético, ha ganado el Real Madrid. ¿Ustedes creen que eso proporciona algún tipo de conocimiento o información relevante cara a un partido concreto? El partido concreto es un fenómeno de la acción humana. Es un evento único, históricamente irrepetible. Y pongo el ejemplo del Real Madrid-Atleti último. ¿Cuándo ha sido? El pasado domingo. Bueno, pongo ese ejemplo. Es un evento único, históricamente irrepetible. Podemos tener una cierta información que nos llevará a pensar qué es lo que puede pasar. Joder, el Real Madrid, la verdad es que el portero está Thibaut, es una mierda, pues está de baja, y el nuevo todavía no ha enganchado. La defensa anda más floja, delanteros no tienen. Joder, y el Atleti, vamos a ver, está muy fuerte, muy macho, tiene la Azpilicueta que se lo han traído, además juegan en su propia casa. Yo tengo la impresión de que el Atleti puede dar una sorpresa y ganar. Tenemos cierto conocimiento sobre lo que creemos que puede pasar, y podemos hacer una figura del lenguaje. Hombre, yo creo que ganará el Atleti en un 60%. Pero hay una situación de incertidumbre ineradicable, porque que se gane o se pierda, igual que el matrimonio tenga éxito o fracaso, depende de acciones humanas en cooperación y de esfuerzo de ambos cónyuges, que se gane o se pierda depende del corazón, del esfuerzo, de las piernas, del ingenio creativo de los 11 jugadores durante 2 tiempos de 45 minutos, que son acciones humanas. Y hay que correr a lo bestia. Incluso te rompes el ligamento, como tengo el mío yo medio chingado. Y hay que dejarse todo por ganar. ¿Ustedes creen que se puede asegurar el resultado de un partido de fútbol? Es decir, bueno, como hay la posibilidad de que perdamos, vamos a pagar una prima, el Atleti y otra el Real Madrid, de manera que el que pierda se le dará una indemnización a cada jugador de 200.000 euros. Joder, ha perdido, es una humillación y se le indemniza. Pero, ¿por qué no hacemos un seguro igual que de matrimonio, un seguro a favor de los que pierden en el fútbol? ¿Qué sucedería con eso? ¿Qué sucedería? ¿Ustedes creen, aceleraría las piernas o las llenaría de plomo si piensan que si pierden les van a indemnizar con 1 millón de euros a cada uno? Obviamente, sesgaría el resultado. Por eso no hay seguro de fútbol. Otra cosa distinta es que se le pague 1 millón de euros a los árbitros para que, en caso de dudas, piten a favor o en contra. Eso es una cosa distinta, pero eso no es un seguro, eso es una estafa. Y ahora, vamos a ver, empresa, vamos a ir en el mundo estrictamente mercantil, porque la economía, tal y como estamos explicando, es la ciencia de la acción humana en cualquier ámbito, pero vamos ahora a ir al ámbito estrictamente mercantil. ¿Ustedes saben de qué depende el éxito de una empresa? ¿O ustedes, cuando sean productores el día de mañana de cine? El dinero se hace en los detalles. El dinero se hace céntimo de euro, céntimo de euro. Hay que saber decir no. Muchas veces aparece uno como un cabrón, pero no tiene más remedio.
Y viene tu empleado, oiga, don Jesús, mire que he tenido un hijo, etcétera, estoy agobiado, pues, oiga, ¿por qué no me sube el sueldo? Ande, que necesito que me suba el sueldo. Y a mí ese empleado o esa empleada me cae muy simpático. ¿Y qué es lo que me pide el cuerpo? ¿Ustedes creen que los empresarios son desalmados? ¿Cómo se les presenta como los tipos ideales? Hocico de cerdo, gran tripa, reloj de oro, explotadores de niños. No, hombre, no. Son como ustedes y como yo, en general buena gente. ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Pues decir sí a todo. Pero ¿qué pasa si dices sí a todo? Muy sencillo. Quiebras. Estás en un entorno de competencia. Tienes que producir los mejores productos al precio más bajo, en competencia con otros que también son muy listos. Pero no porque tú seas un egoísta, etcétera. Estás siendo como un mandatario de los consumidores, que lo que quieren es cada vez mejores productos y más baratos. Y te estás jugando siempre en el edge, en el límite del céntimo de euro, el beneficio o la pérdida. Y tienes que decir, no, mira, no te puedo dar, no tenemos margen para aumentarte el salario. Estamos muy contentos contigo, haremos lo que podamos el día de mañana, pero no. ¿Qué pasaría si hubiera un seguro de ruina? Porque no hay un seguro de ruina. Se paga una prima y si la empresa te va mal, te indemnizan con toda la pérdida, incluso más dinero. ¿Qué pasaría? ¿Creen ustedes que la agilidad empresarial para controlar los costes sería la misma? No. Joder, si esto me va mal, aquí es jauja, todo el mundo dice que sí, y las pérdidas no me importan, que es precisamente lo que pasa en las empresas públicas. Como en las empresas públicas no hay dueño, presupuestos generales del Estado, ¿qué más da? Todos en pérdidas, llenos de amiguetes y totalmente ineficientes. Porque el mundo de la acción humana es un mundo en el que hay incertidumbre ineradicable y por tanto no se puede asegurar, ni se puede matematizar la probabilidad. ¿Y cómo se descubren esas probabilidades, entre comillas, que no son sino figuras del lenguaje? Siempre en base a la estimación empresarial, lo que vamos a denominar, cuando estudiemos la parte de metodología, la comprensión empresarial sobre las circunstancias particulares del caso. Y cada vez que me llega una nueva información sobre esa circunstancia particular, por ejemplo, última hora, resulta que no va a jugar, pues yo qué sé, Vinicius. Cada vez que me llega una nueva información, se modifica todo el mapa de conocimientos de una manera, es como si hubiera un terremoto en nuestra mente, de una manera no convergente. Esa modificación de todo nuestro mapa de conocimientos sobre un evento único, históricamente irrepetible, al llegarnos nueva información o descubrir nueva información, es lo que se conoce con el nombre de sorpresa. Ese es el término científico de sorpresa. Es como un trastocamiento general de nuestros conocimientos en la mente como consecuencia de una información nueva que percibimos o descubrimos. Sorpresa, surprise. Y de la mano del concepto de sorpresa está el concepto de serendipidad. También lo explico en nota a pie de página, en esta misma página. ¿Qué es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de fines de gran valor que va descubriendo que están a su alcance y que no estaba buscando de forma deliberada previamente? Yo no buscaba casarme ni enamorarme. Es más, lo rechazaba, quería ser solterón o solterona. No está en mi vocación casarme, no lo busco deliberadamente. Y entonces, estoy implicado en una acción determinada. Voy a desarrollar un negocio. Pero de pronto entro en contacto con una clienta, oye, me pasa una cosa rarísima. Coño, me enamoro de ella. Pero si yo no me quería enamorar. De pronto llega algo que me doy cuenta que no buscaba, que tiene valor para mí, serendipidad. ¿De dónde viene el término serendipidad? Del término en persa de Ceilán, Sarandip, y de un cuento que se titula Las tres princesas de Sarandip. Y Horacio Walpole dio carta de naturaleza al término en inglés, serendipity, también fue el nombre de una discoteca famosa en Nueva York. Porque en ese cuento los protagonistas continuamente estaban descubriendo cosas que descubrían que eran de gran valor para ellos, pero que no buscaban de forma deliberada. Serendipidad, por sorpresa, todos ellos conceptos del ámbito de la acción humana. Y ustedes triunfarán en la medida en que tengan empresarialmente capacidad creativa, capacidad de serendipidad, capacidad para descubrir las posibilidades de ganancia en eventos únicos históricamente irrepetibles, etc. La probabilidad subjetiva se descubre por los empresarios y es el concepto esencial utilizado por el actor empresario.
Bueno, pues después del tiempo hay otro concepto esencial. Vamos a terminar, que nos quedan dos cosas, coste y racionalidad. Y ya terminamos este tema. ¿Cuántos llevamos ya? ¿10 u 11? Cuéntenme los elementos que llevamos de la acción humana. Fin, valor, medio, utilidad, plan de acción, acto de voluntad, escasez. Tiempo. Pues 8, pues 9. 9 llevamos. Pues vamos al 10. Coste. Fíjense, otro elemento de la acción humana, esencial. También sobre el que ha pivotado toda la construcción del edificio de nuestra disciplina, de la ciencia económica. Coste. ¿Qué es el coste? Es sencillísimo. Miren, coste es un valor que damos a un fin, sin duda alguna. Pero ojo, no es, vuelvo a repetir, porque usted riéndose me ha distraído. Vuelvo a repetir otra vez, toda la clase. Coste es un valor que damos a un fin. Pero ojo, no es el fin que perseguimos. Es el valor que damos a aquellos fines a los que renunciamos cuando optamos por un fin determinado. Repito, el coste es el valor que damos a aquellos fines a los que renunciamos al actuar en pos de un fin concreto. Luego, ahora estamos en clase. Vamos a ver, ¿qué fines alternativos estamos renunciando al asistir a esta clase, que le quedan 3 minutos para terminar, o 4? Podía estar preparando el fútbol en la discoteca, podía fumando un porro ahí fuera. Todo esto tiene para nosotros valor, pues todo ese valor de fines a los que renunciamos es el coste de la acción. Y si los seres humanos actuamos, es porque pensamos a priori que vamos a conseguir fines que tengan para nosotros un valor superior al valor de los fines a los que renunciamos. Es decir, que tenga un valor superior al coste en el que incurrimos. Esto también se llama en economía coste de oportunidad a la que se renuncia. Y actuamos porque pensamos conseguir un valor superior al coste en el que incurrimos. A esa diferencia entre el valor que esperamos obtener mayor y el coste en el que incurrimos se le llama en economía beneficio o lucro. Actuamos porque pensamos obtener beneficio o lucro. Y el beneficio y el ánimo de lucro son ontológicamente inseparables de la naturaleza del ser humano. Cualquiera, me da lo mismo que sea científico, equivocado, líder social, papa de la iglesia, cualquiera, Carlos Marx, me da lo mismo, que critique, que me caigo, el beneficio, está criticando la naturaleza del ser humano, porque es imposible separar nuestra naturaleza y nuestra acción humana de perseguir beneficio, del ánimo de lucro. Simplemente significa que actuamos en pos de fines que pensamos a priori que van a tener más valor que el valor de aquellos fines a los que renunciamos, es decir, que el coste. Es que además, en términos de economía, quien obtiene un beneficio está haciendo un bien social inmenso. ¿Qué significa obtener beneficio? Significa que se están consiguiendo fines de más valor que los costes en los que se incurre. ¿Qué significa cosechar una pérdida? Porque puede ser que yo actúo siempre pensando en obtener un beneficio, pero luego llega la dura realidad, culmino la acción, miro para atrás y digo, qué grave error empresarial. El valor que doy a este fin, ahora me doy cuenta que es inferior al coste en el que he incurrido, he cosechado pérdidas. ¡Qué grave error empresarial! 4 años para comunicación audiovisual de mi tiempo, cuando ahora lo que he descubierto es que a mí me hubiera gustado estudiar medicina. He cosechado una pérdida. ¿La pérdida qué significa? La pérdida significa que se están dedicando recursos escasos, tu ser, tus proyectos, tus acciones, tus medios, para conseguir fines cuando existen otros más valorados que quedan latentes sin alcanzar. Es un gravísimo error social. Quien cosecha pérdidas está haciendo un daño a la sociedad inmenso, porque está dilapidando los escasos recursos de la sociedad en pos de unos fines, cuando hay otros que se valoran más por la sociedad. De ahí la enorme importancia del beneficio como guía. Y si ustedes hacen una película, tiene que mantenerse y obtener beneficio por sí misma. Y si solo se financia por una subvención del ministerio, de los europeos, etcétera, será una puta mierda de película. Y si cosechan pérdidas, significa que han utilizado guionistas, cámaras, etcétera, cuando eran más urgentemente necesitados en otras líneas. Son ustedes unos enemigos de la civilización. En cambio, el que logre sacar una película,
como García, etcétera, con beneficio, es un héroe de la civilización, al que habría que hacerle un monumento. Pero esto no solo en términos estrictamente mercantiles o crematísticos, en todos los términos de la vida humana. Y una cosa muy importante, queridos alumnos, los costes son también subjetivos. Oiga, ¿cómo está usted hoy de hablador, Los costes son también subjetivos. ¿No hemos dicho que es el valor de un fin y que siempre fines y valores son subjetivos? No están dados. No hay curvas ni funciones de costes dados. No hay curvas de costes, ni funciones de costes, ni a corto, ni a medio, ni a marginal. Pamplinas, no existe tal cosa. Cuando actuamos siempre estamos como mirando de reojo, no vaya a ser que haya algún fin al que estemos renunciando, que a lo mejor me dé cuenta que vale más que el que estoy persiguiendo, porque si fuera así tendría que dar un golpe de timón y cambiar mi acción. Y yo estoy en el noviazgo con fulanita, pero hombre, de reojo, joder, pues esta me gusta más, es más guapa, tiene más principios, etcétera. Pues, oye, lo siento mucho, pero vamos a interrumpir el noviazgo, me voy con la otra. Pues para eso vale el noviazgo. Otra cosa es si eso te pasa una vez ya casado, cuando has cerrado el trato. Corramos un tupido velo. El beneficio es el incentivo que nos mueve a actuar en cualquier acción y no cabe entender la vida humana, ni ninguna acción humana sin beneficio. Y ya termino la clase y el tema de hoy. La acción humana es, por definición, siempre racional. Toda acción humana es racional, en el sentido de que a priori el ser humano que actúa pretende alcanzar un fin que le merece la pena y buscar medios para lograrlos, pensando obtener un beneficio. Lo contrario de acción racional no es acción irracional, que es imposible de concebir, sino que es no acción. Y esto a ustedes les llamará la atención, pero ¿cómo? ¿No hay acciones irracionales? No hay acciones humanas irracionales, porque la acción humana se define en términos formales y subjetivos, y toda acción humana persigue un fin y busca medios, y en ese sentido es racional. Cuando decimos que una acción es irracional, estamos utilizando una terminología burda del lenguaje y no exacta. Por ejemplo, llamamos, es que tú eres irracional, a personas cuyos fines y valores no compartimos. Pues simplemente que no comparto tus valores, no es que seas irracional, no me junto contigo. Pero decimos, vas a decir, es que es irracional. Joder, ¿que no quieres venir conmigo a la discoteca esta noche y fumarte un porro conmigo? Joder, qué irracional eres. No, es que no me gusta eso. También llamamos irracionales a las personas que son una veleta. Hoy me voy contigo, me gustas, pero mañana me voy con otro. Oye, ¿no soy irracional? No soy irracional, lo que soy es inconstante. Bueno, pues hay personas tan inconstantes con las que no podemos tener contacto. Los economistas neoclásicos son tan burros, y les han dado premios Nobel, que han confundido la racionalidad con la constancia, y dicen que una acción es racional, sí. Si A se prefiere a B, y B se prefiere a C, esto implica que A se prefiere a C. Y esa es la definición de racionalidad de la acción para ellos. Que no, señor, no seas burro. Yo puedo perfectamente preferir A a B y B a C, y luego preferir C a A. Porque todas las acciones humanas son diacrónicas y secuenciales. Aquí lo único que ha pasado es que, aunque sea en una centésima de segundo, he cambiado de opinión. No es que sea irracional. ¿Usted prefiere A a B? Sí. ¿Usted prefiere B a C? Sí. Bien. ¿Usted prefiere A a C? No, prefiero C a A. No está usted loco ni es irracional, simplemente que es un inconstante del carajo. Ha cambiado de opinión. No se define así la racionalidad. También se dice a veces burdamente, incluso el propio Mises tiene aquí alguna debilidad, que la acción racional es aquella en la que se tiene en cuenta toda la información relevante que se debería de tener. También absurdo, porque el ser humano no es omnisciente ni tiene por qué tener toda la información relevante. Toda acción por definición es racional. Decimos, es que, vamos a ver, yo soy un alcohólico, he destrozado mi familia, he perdido el trabajo, etcétera, pero entonces he reaccionado, me he ido a Alcohólicos Anónimos, me he metido en un centro de desintoxicación y entonces ya me he curado. Por fin, ya soy otro hombre nuevo. Voy por la calle, paso delante de un bar, en el escaparate, veo que hay unas botellas de coñac, me meto dentro, pido la botella, me emborracho y caigo otra vez en el alcoholismo. ¿Soy irracional? ¿Qué va a ser racional? Es totalmente racional. Fin. En ese momento,
emborracharme, medio, el alcohol, y lo que más valoro y me emborracho. Seré inconstante, inconsciente y con lo que usted quiera, pero no es irracional. ¿Es irracional el que se suicida? ¿Qué va? El que se suicida se tira del puente. Fin, quitarme la vida. Medio, tirarme del puente. Absolutamente racional. Toda acción humana, por definición, es racional. Otra cosa es que sean insoportables muchos de esos seres humanos racionales. Pero no dejan por ello de ser racionales. Incluso los locos, eso hablaríamos, porque hay toda una teoría, Thomas Szasz, etcétera, sobre este tema que podríamos hablar. El mito, sus obras sobre el mito de la enfermedad mental, etcétera. Y si todas las acciones son racionales, llegamos aquí a la conclusión, y es que la acción humana es un presupuesto irreductible, lo que llama en inglés Mises an ultimate given. Es el fenómeno de partida que no cabe referir a ningún otro en el mundo de la economía. Es como si dijéramos un concepto axiomático. Es el punto de partida de todo o presupuesto irreductible de la ciencia económica, que no cabe criticar, porque sería contradecirse a uno mismo. ¿Cómo? ¿Que dice el profesor Huerta de Soto que el concepto de acción humana es un axioma? ¿Pero qué barbaridad es eso? Voy a protestar. Levantan ustedes la mano, porque eso es una sinvergonzonería. ¿Cómo dice usted eso? Todo esto, hay muchos filósofos que dicen lo contrario, etcétera. ¿Qué está usted haciendo cuando está criticando mi concepto de acción humana y que sea el presupuesto irreductible? ¿Qué está usted haciendo? Actuando, fin. Desmontar lo que dice el profesor, medios, levantar, pedir la mano, argumentarlo. Está actuando, está cayendo en una contradicción irresoluble, porque el concepto de acción humana es un presupuesto irreductible, el punto de partida sobre el que construimos toda la ciencia económica, que no cabe referir a ningún otro y que tiene, por tanto, un sentido axiomático. Y con esto terminamos la clase. Muchas gracias a todos, aquellos de ustedes que puedan, que lleguen al partido. Y hemos terminado también el primer tema, el 2, ustedes siguen leyendo a su ritmo. Mañana pasaremos al tema 3 y ya saben que todos los epígrafes del tema 2 los voy a preguntar en el examen final. Muchas gracias.